Bueno, mi nombre es Juan Vicente. Yo voy a seguir esta sesión después de las intervenciones de Pablo y de Daniel. Y bueno, yo quería situar aquí la existencia de dos tradiciones, según el historiador afroamericano Robin Kelley, que atraviesan la propia tradición radical negra, ¿no? Una es la del movimiento de retorno a África, el movimiento migracionista, que supuso el asentamiento y retorno a ese lugar de origen, esa soñada Etiopía, pues de miles de africanos que fundaron pioneros asentamientos desde finales del siglo XVIII, en lo que luego se constituyó como Sierra Leona y Liberia, y que encuentra ecos en el movimiento de regreso a África de Marcus Garvey en el siglo XX, y diferentes intentos de intelectuales afroamericanos y activistas, por ejemplo, de acercarse a proyectos políticos como los de Nkrumah, Kwame Ture, ¿no? Con el panafricanismo. Luego, por otro lado, hay otra tradición que es la de la búsqueda de asentamientos y la constitución de espacios autónomos propios en las Américas, ¿no? Aquí podemos pues retrotraernos a las rebeliones de esclavos, la fundación de quilombos, palenques, la propia revolución haitiana, la rebelión de los Maroons en Jamaica, o sea, es decir, diferentes expresiones de resistencia frente a la institución de la plantación y la lucha de los esclavos negros africanos por obtener su libertad, ¿no? Creo que esto es interesante porque aquí podemos encontrar toda una serie de demandas por el reconocimiento territorial que luego tuvieron continuidad, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que mencionaba Pablo Gil Olmo, con intentos por reivindicar una reparación por medio de la garantía y el acceso a las tierras, ¿no? Esas 40 acres y una mula de las que se hablaba como una forma de restitución y que, sin embargo, difícilmente fueron otorgadas, ¿no? Es decir, sí hubieron una serie de intentos, ¿no? Por ejemplo, el bolchevique negro Harry Haywood impulsó en la Internacional Comunista, en la Tercera Internacional, la defensa del derecho a la libre determinación de lo que se ha conocido como la Franja Negra en el sur de Estados Unidos, en los estados de mayoría de población negra, y que tuvo una aceptación en el Partido Comunista estadounidense, y que de hecho fue una de las tesis que durante décadas, desde los años 20 finales hasta prácticamente los años 50, cuando esta se queda obsoleta por la migración a las ciudades del norte del país, fue como una reivindicación, ¿no? Esta defensa de el acceso a la tierra, ¿no? De algún modo es importante situar esto porque la dependencia económica de la que hablaba Harry Haywood para referirse al colonialismo interno y que supuso el trabajo forzado de los esclavos después de la abolición de la esclavitud y que supuso una continuidad en el sometimiento por medio esta vez del trabajo asalariado y nuevas formas de extracción de plusvalía, ¿no? Y por medio de nuevas figuras como eran las leyes carcelarias, ¿no? Como leyes de vagancia y de arrendamiento de presos y que condujo en muchos casos al encarcelamiento masivo de población negra en Estados Unidos, nos remiten a esa línea racial que se instituyó como fundacional, por ejemplo, para la historia americana. Un intelectual como era Webb Du Bois, que fue uno de los pioneros en historizar esa división o esa diferencia entre la historia de la clase trabajadora negra y la clase trabajadora blanca después de la Guerra Civil estadounidense, resultan paradigmáticos para entender esas articulaciones entre raza y clase que precisamente el marxismo negro trató de poner sobre la mesa. Otro intelectual, el trinitense Eric Williams, que brevemente mencionaba Daniel, pues esta cuestión de la relación orgánica que se dio entre el capitalismo y la esclavitud, ¿no? La importancia que tuvo la producción algodonera
para el desarrollo de la manufactura textil en Inglaterra, el desarrollo de mecanismos financieros, de las ciudades portuarias, fue historizada por este intelectual, que luego fue político, primer ministro de su país, impulsó el proceso de descolonización para entender de algún modo cómo, si no hubiera sido por la esclavitud, no se hubiera podido desarrollar la industria en Europa, ¿no? No solo en Inglaterra, también en Francia y en otros países. Hay quien ha tachado a Eric Williams de mecanicista porque él finalmente hacía énfasis en la rentabilidad y si bien él no era marxista, sí ponía un énfasis fundamental en el papel que la esclavitud había tenido, ¿no? Y cómo las condiciones económicas habían sido determinantes, es decir, restaba importancia al papel que los abolicionistas habían tenido, y como si hubiera habido una división entre liberales metropolitanos y mercantilistas en las colonias que habían defendido el modelo esclavista de la plantación. Él más bien hablaba de cómo era más rentable en cierto momento el trabajo asalariado, ¿no? Que es un poco lo que comentaba Pablo, y cómo se había dado esa transición entre modelos de producción. Bueno, es interesante entender y es fundamental partir de Williams, cuyo mentor era el activista e intelectual marxista C.L.R. James, que hizo la gran obra de los jacobinos negros, cómo había en la historia de la constitución de las sociedades americanas una dialéctica entre la raza y la clase, ¿no? Cómo la división racial del trabajo había sido fundamental, ¿no? De hecho, no es esta cuestión algo que no podamos, por ejemplo, encontrar en los propios escritos de Marx, ¿no? Marx hablaba de cómo el despojo de las tierras americanas por medio de la extracción de metales preciosos o la propia plantación esclavista habían sido fundamentales en la acumulación originaria, ¿no? De hecho, él asumía que un negro no era un negro de por sí, ¿no? Es decir, su condición como esclavo negro venía dada por las relaciones sociales de producción, y yo creo que esta cuestión es central para entender una concepción materialista de la raza, porque es precisamente de lo que partieron algunos activistas marxistas negros en el siglo XX fundamentalmente, para entender desde esta perspectiva o de algún modo obtener herramientas conceptuales y categorías desde las que poder proponer y promover transformaciones en sus sociedades, ¿no? Es decir, el racismo, como comentaba también Pablo, un prejuicio, ¿no? Sino realmente una forma de organizar el trabajo, ¿no? Creo que esto tiene eco en diferentes propuestas y diferentes estrategias en el movimiento de liberación negra, por ejemplo, en Estados Unidos, que retomaron algunas de las tesis, por ejemplo, el derecho a la libre determinación, y situaron la centralidad de la cuestión territorial, pero asumían también que las relaciones de explotación, por ejemplo, en las ciudades del norte, en los guetos, habían adoptado otras características, ¿no? Ya se podía hablar de una colonia dispersa y no de un colonialismo interno tan adscrito a las diferencias territoriales de las condiciones económicas históricas, sino que ahora adquiría nuevas formas. Y los mecanismos extraeconómicos adoptaban nuevas facetas, ¿no? Y esto es interesante porque realmente en la historia del marxismo negro hay una constante interacción y hay un constante diálogo entre la teoría y la práctica. Todos estos nombres, Oliver Cox, C.L.R. James, Eric Williams, George Padmore, todos realmente partieron de una situacionalidad, de una perspectiva particular de su experiencia histórica para de algún modo definir marcos universales, ¿no? Una perspectiva que desde su propia experiencia nutrió y enriqueció las categorías desde las que el marxismo había
aprendido el desarrollo mismo del capitalismo, ofreciendo una visión global y de conjunto que situaba la centralidad de la raza. Y bueno, yo me quedaría aquí y les agradezco el poder compartir con nosotros y bueno...